La idea hoy que terminó Tu Bishvat y que no queda mucho para Purim, sí queda un poquito menos de un mes. El mes que viene es Adar y el otro mes es Nisan, así que queda poquito para Purim. Y como los miércoles es el día de Mishnah, vamos a empezar a estudiar el tratado de la Mishnah referente a Purim, que es el tratado de Megilá. Megilá en hebreo significa rollo, era la forma de los libros antiguamente que se escribían en forma de papiro, como fuera enrollados. Alguna vez vi en el canal Encuentros la historia del papel o algo así, que vi un capítulo que fue extraordinario, de cómo el papel era relativamente barato en Egipto y era de una difusión importante, y en el mundo de la cristiandad el papel se encareció violentamente, esto es causa y consecuencia buscada para la ignorancia de la gente, pero se generó un papel que era de muchísimo más trabajoso, por lo tanto más caro y más escaso. En cambio, en la época egipcia, el papiro que se utilizaba era algo muchísimo más vulgar, simple y barato y práctico, y mucho más fácil de escribir y de trabajar. Historia de la escritura, en el canal Encuentros, una serie realmente, vi un capítulo, pero extraordinaria, escrita con mucho estudio. Ahí llegó el Víctor, el Moremario, una serie realmente muy interesante. Megilá entonces es una forma de libro que es un rollito algo enrollado, que no era ni la única forma en el mundo antiguo, ni siquiera sé si la mejor, pero era una forma probable, que es como los judíos después escribimos la Torá. La Torá es una Megilá, un rollo que se envuelve de dos partes y que se escribe, en el caso de la Torá, sobre un cuero. ¿Está bien? Sobre un cuero de vaca trabajado. Un momento que voy a hacer un par de maniobras con el celular para que no suene. Terminadas las maniobras, el Moremario hoy está peinadito y prolijo, y está muy lindo el Moremario ahí. Oscureli está, pero está lindo igual. Siempre, Está siempre. Oscureli, pero medio oscuro está. Pero ahí está, mirá, con el cóndor ahí, o el águila, creo que es un águila. Entonces, la Megilá son rollos que se escriben de esta forma. Cuando uno, el tratado de, empiezo al revés y vuelvo a lo que ya sabemos y expliqué infinitas veces, el Talmud se divide en 6 órdenes, 6 sedarim. El segundo de los órdenes o seder se llama Moed, el seder de la fiesta, festivo, de fiestas, que el primero y el segundo tratado hablan fundamentalmente, y es casi medio seder, de Shabbat. Shabbat y de los límites de Shabbat. El primero te llama Shabbat y el segundo se llama Irubim. Eiruf tiene que ver con los límites, diferentes tipos de límites, de dónde empieza o termina la propiedad privada, qué tipo de propiedad hay, qué se puede hacer, qué no, y demás cuestiones en detalle. Se habla de Pesaj, se habla de Escuela Moed, se habla de otras cuestiones, de Rosh Hashanah, de Kippur, y aparece un tratado, casi creo que es el último, y si no es el último, es el anteúltimo, que se llama Megilá. ¿Por qué es el último o el anteúltimo? Porque la Mishnah se ordena del que tiene más capítulos al que tiene menos capítulos. De la Mishnah más extensa a la menos extensa. Eso es lo que ocurre con por qué un tratado aparece antes o después que otro. Claro, ustedes van a decir, genial, pero ¿y si 2 tratados tienen 7 capítulos, qué pasa? Depende qué edición de la Mishnah ubica primero a Haim Ruben o a Susana Izquierdo, o a Susana Izquierdo o a Haim Ruben, de acuerdo a diferentes criterios. Pero el criterio de orden numérico, por lo general, porque en la tradición judía siempre hay excepciones, por lo general es
la estructura de orden dentro de cada orden, cada seder del Talmud, de qué masejet, qué tratado va primero y cuál viene después. El que tiene mayor cantidad de capítulos viene primero. El que tiene después le sigue el de menor, el de menor, el de menor. El tratado de Megilá tiene 3 o 4 capítulos nada más, con lo cual, si no es el último, no lo recuerdo de memoria, está entre los últimos del Seder Moed. Megilá refiere en nuestro tratado a, fundamentalmente, y el motivo y la excusa original, a la Megilat Purim, al rollo de Purim, al rollo de Esther, que es el libro de Esther el que le da motivo a la fiesta de Purim. Entonces, si yo quiero saber algo de Purim, tengo que ir al rollo de Esther. A la Megilat, no a la Megilá, sino al tratado que se llama Megilá, que está vinculado. No significa que sea el único lugar donde hay cosas de Purim, pero la fuente originaria de la festividad y de la tradición está en el Tanaj, en el libro de Esther, pero en la Mishnah aparece en el tratado de Megilá, rollo, que por supuesto, de paso cañazo, es una frase muy argentina, de paso cañazo, ya que habla de la Megilat Purim, habla de la Megilá más importante que hay en el judaísmo. ¿Cuál es esa Megilá? La Torá. ¿Sí? Y explica ciertas reglas acerca de la lectura de la Megilá. Si bien no es el lugar específico donde más se habla, aparecen estas cosas. Para Purim nos faltan 20 y tantos días. Creo que es el 6, 7 de febrero. Después me van a decir, de marzo. No es ayer. Ayer no. Los primeros días de marzo, por eso Pesaj cae los primeros días de abril. De Tu Bishvat a Pesaj, en los meses que no son bisiestos, hay un mes, y de Pesaj y de Purim a Pesaj hay otro mes. En los años no bisiestos. En los años bisiestos, que se agrega a Dar Aleph, hay de Tu Bishvat a Purim 2 meses, y de Purim a Pesaj siempre hay un mes. ¿Por qué expliqué que puede haber un mes o 2 meses de Tu Bishvat, que fue anteayer, a Pesaj, a Purim? ¿Por qué puede haber 30 o 29? ¿O por qué puede haber un mes o 2 meses? Fabián, porque hay un mes que se agrega en la... Sí, Jorge. Purim, según el Lugaj, es 7 y 8 de marzo. El 8 de marzo, muy bien, el 8. El 7, No, el 8. La víspera es el 6. Entonces es el 7, no el 8. No importa, no voy a discutir, no dura 3 días Purim, dura uno solo. Dice el 8 es Shushan Purim. Por eso, pero Purim entonces es el 7. El martes, el 6 a la noche, y el 7, Gustavo, desinstalate Zoom. Hoy no lo hagas, desinstala Zoom y volvé a instalar, que es la única solución para este mamarracho que vos tenés de imágenes, ¿sí? Yo ya lo hice hace poco y solucionó. En el momento se carga la computadora, las actualizaciones del Zoom traban y generan este choque. Desactualizá, desinstala e instalalo. Gracias. Entonces, siempre hay un mes de Purim a Pesaj. Pero de Tu Bishvat a Purim puede haber un mes o 2. Cuando el año tiene 13 meses hay 2. Cuando el año tiene 12 meses hay 1. ¿Sí? Pero siempre hay 2 meses exactos. Puede un día más, día menos, pero 2 meses. Día menos, más que día más. Eso tiene que ver con el tratado, con la Megilá. La Megilá en la tradición judía para un sofer, si un sofer, que es el que escribe el Sefer Torah, los Tefilim y las Mesuzot, dice, estoy escribiendo una Megile o una Megilá, está claro que lo que está escribiendo es Esther, el libro de Esther.
que para aquellos que se dedican a Safrut, que es esta profesión tan íntegra de escribir la Torá y de escribir Tefilim y de escribir Mesusot y de escribir Megilot, entre otras cosas, fundamentalmente, una de las cosas que más les redunda económicamente y que más los distrae, por lo menos a un par de colegas míos que yo conozco, es escribir una Megilá, porque la escriben en 10, 15 días de tiempo, porque económicamente les genera un beneficio y porque de escribir Mesusot o escribir Tefilim es reiterado, reiterado, reiterado. Se torna en un momento muy tedioso de escribir lo mismo. Y una Torah es un compromiso muy, muy, muy importante, que hay que estar concentrado en un nivel de tensión en la escritura mucho mayor que cuando uno escribe una Megilá. Entonces, por supuesto que el dinero más grande es cuando escriben un Sefer Torah, pero al mismo tiempo un sofer puede tardar 3, 4, 5, 6 meses escribiendo diariamente varias horas para escribir un Sefer Torah, y tiene de material solo hoy aproximadamente $10.000. Del resto de honorarios es dos veces y medio esto, depende cada sofer y cada arreglo, pero cuando se sientan a escribir, el nivel de tensión física y mental y la postura de escritura y el nivel de concentración para escribir un Sefer Torah es muy grande. En cambio, para escribir una Mesus o escribir la Megilá, mucho menos, porque la Megilá no tiene ese nivel de santidad, entre otras cosas fundamentales, porque el rollo, el libro de Esther, ¿qué es lo que no figura en el libro de Esther? El nombre de Adonai. No figura Yud Hei Vav Hei. El tetragrama, el nombre inefable, el innombrable, lo que quieran. Tetragrama, ¿saben por qué? 4 letras. Yud Hei Vav Hei. El tetragrama, así se llama en castellano. En hebreo se llama el Shem Ameforash, el nombre explícito de Dios. ¿Está bien? El nombre explícito que lo dice todo. En castellano, mucho más fácil, el tetragrama. Como no aparece, para ser sofer hay que estudiar, hay que tener una facilidad de caligrafía y básicamente un compromiso de vida judía, un compromiso de seriedad personal, para que los demás te crean y te compren. Y en segundo lugar, una cantidad de estudios bastante importante. Nada es imposible, pero entre otras cosas uno tiene que gustarle las manualidades y ser bueno en el trabajo manual. Aunque yo haga un curso, yo aprenderé, sabré, pero yo que no puedo escribir en cursiva en castellano sobre un renglón, porque se me va para abajo y no se me entiende mi letra, difícilmente pueda ser perito calígrafo o difícilmente pueda dibujar las letras con caligrafía perfecta y la forma, y que todo el mundo lo lea. Imagínense sofer, ¿sí? Hay soferí más prolijos, más desprolijos, de más calidad, de menos calidad, más serio, menos serio. Por otra parte, el que escribió un solo Sefer Torah en su vida, está empezando. El que ya escribió 15, 14, 18 o 20 o 100, tiene otra mano. Sí, es como el cirujano. El cirujano que operó 200 veces la vesícula no es lo mismo que el pibe que la segunda vez que opera. No quitándole valor o mérito al joven que opera, pero no es lo mismo, ni el honorario, ni nada. Por algo uno es profesor universitario y por el otro es aprendiz. Llamémoslo como lo llamemos. No es ni bueno ni malo ser aprendiz. Hay edades para aprender y hay edades para enseñar. Por eso alguien empieza siendo alumno y después sigue siendo profesor, aunque siempre sigamos aprendiendo. Esa es la idea de la Megilá y del sofer. Entonces, la Megilá, aunque la Megilá más importante en el mundo judío, es la Torá, cuando hablamos de Megilá, simplemente todo el mundo sobreentiende que hablamos del libro de Esther. Megilat Esther. Liglol en hebreo es enrollar. Yaboa Magvía Beagolel, cuando yo invito al Magvía y el Golel es el que enrolla y que ata. Liglol es enrollar. ¿Sí? Atar, enrollar. Entonces Megilá es un rollo. Esto.
algo que se enrolla y se desenrolla. Esperen un poquito. Ahí estoy, quiero ver qué escribieron. Ya lo respondí. Un momentito. Sí, Jaime, dale. No, yo he leído varias veces sobre la Megilá de Ruth. ¿Es incorrecto? Megilat Ruth, sí, señor. Esperá. Hay 5 Megilot en el Tanaj. Y hay momentos donde, de acuerdo a la tradición, se lee cada una de estas Megilot. De esas Megilot, yo me voy a acordar algunas, me van a ayudar cuáles son las otras. Eijá. Megilat Eijá se lee en Tisha B'Av, el 9 de Av. Megilat Ruth se lee en Shavuot. Megilat Esther se lee en Purim. Y después creo que está Kohelet y Shira Shirim. Creo que son las 5 Megilot, pero por las dudas 3 estoy seguro, las otras 2 signo de pregunta, pero estoy seguro. Quiten el signo de pregunta y pongan el signo de afirmación. Son las 5 Megilot que se leen. Shira Shirim se acostumbra a leer para Pesach, Kohelet para Sukkot. En el mundo sefaradí, Shira Shirim se lee ante cada Shabbat. En Mendoza cantamos 4 versículos de Shira Shirim, que los llamamos Ishakeni. No importa, pero hay, como dice Jaime Rubén, 5 Megilot. Pero cuando uno habla, un sofer escribe la Megilá es Megilat Esther. Si no, tiene que aclarar. Es por un tema de que así, ¿qué escribís Megilat Eijá? Pero la Megile es Megilat Esther. ¿Sí? Entonces nos acerca Purim y vamos a ver qué dice la Mishnah de Purim. En algún momento vamos a intentar empezar a leer y analizar el libro de Esther. Y estas cosas lo vamos a hacer hasta Purim. Tenemos 20 y tantos días. En principio, yo no viajaría a Pucallpa, le cuento a Susana, hasta fin de marzo, y después uno por mes ya tenemos fijadas las fechas hasta julio. Hoy lo hicimos con el presidente. Esto significa que de acá hasta Purim, hasta fin de marzo, lo más probable es que, salvo algún viaje o algo, haya clases, ¿sí?, todos los días, y no salteado por algún viaje o algo. Dicho o decido esto, si haya o haya clases, dicho o decido esto, vamos a intentar leer la Megilá, el libro de Esther, que es bastante conocida la historia, hasta ahí nomás. Es como el libro de Jonás, lo esencial es invisible a los ojos, el Principito. Bueno, cuántas cosas no vemos de lo que sabemos o leemos anualmente. Para aquellos que leemos hace 55 años, 70 años, 40 años, 35 años, la misma Megilá, todos los Purim. Vamos a intentar encontrar diferentes facetas para analizar. Y vamos a estudiar un poco de la Mishnah y del Talmud, ¿qué dice sobre Purim? Habíamos terminado, y lo vimos hace rato, no tiene por qué verlo todos, el Tratado de Ta'anit. El Tratado de Ta'anit hablaba de los días de ayuno, que lo vimos un montón y empezamos a estudiar en el Talmud, y el Talmud nos quedó trunco el estudio, tal vez lo retomemos también. Pero después del Tratado de Ta'anit viene Megilá. Esperen que los cambio de lugar ustedes nunca se van a enterar. Ahí está. Los cambié de lugar. Megilá, el rollo de Esther. Voy a leer la introducción del amigo Carlos A. del Valle. El 14 del mes de Adar, o en el año intercalar, el 14 del segundo Adar, año intercalar es Yaname Uberet. Es el año de 13 meses. Cuando hay un año de 13 meses hay Adar 1 y Adar 2. ¿En cuál de los dos se celebra Purim? En Adar 2. Esto significa que el mes que se agrega es Adar 1. Esto alguna vez me generó una discusión muy grande con una persona de la comunidad que es uno de los pocos que saben y que realmente es un hombre muy generoso y muy bueno, que no lo entendía. ¿Cómo se va a agregar Adar 1? El que se agrega es Adar 2. No, se agrega Adar 1. O hay un Adar solo o hay 2 Adar, pero el que se agrega es Adar 1.
porque siempre Purim cae en Adar o Adar 2. No importa. Entonces, el 14 del mes de Adar, o en el caso de un año intercalar de 13 meses, Shaname Uberet en hebreo, el 14 del segundo Adar se celebra la festividad de Purim, que tiene como centro, lo voy a corregir algunas cosas, pero Carlos del Valle se refiere a la época de la Mishnah, él no habla del judaísmo actual, por lo tanto, yo lo traigo a la actualidad, que tiene como centro el festejo de los eventos narrados en el libro de Esther. La fiesta es precedida por un día de ayuno que se celebra el día anterior a Purim, que es un ayuno que puede cumplirse o no con ciertos reglamentos, lo vamos a estudiar en su momento. Se llama el ayuno de Esther. Som Esther. Tanit Esther. El acto más importante de la liturgia sinagogal del día, otra vez no me gusta la liturgia sinagogal, como no me gusta la palabra culto, que a mí me ofende y me molesta, cuando comisiones directivas reiteradas dicen el rabino jefe de culto, yo vuelvo a referirme. El primer disco que sacó Queen es un disco de culto, los Beatles es una banda de culto, Pelé fue un jugador de culto, Elvis Presley era un cantante de culto. Otra cosa de culto yo no entiendo. Y lo litúrgico, lo sinagogal, yo entiendo que es judío, ni litúrgico ni sinagogal. El acto más importante judío del día era la lectura del rollo libro de Esther, que se impone como una obligación para todo judío. Hago un pequeño cambio de palabras. El tratado mísnico o míshnico de Megilá, que vamos a empezar a estudiar, trata básicamente de la lectura que se ha de realizar del libro de Esther para cumplir con la obligación de la fiesta y de los condicionamientos para su validez. ¿Qué puedo leer? ¿Cómo lo tengo que leer? ¿En qué orden? ¿Qué pasa si estoy dormido? ¿Qué pasa si entiendo el idioma? ¿No entiendo el idioma? Si lo leo ordenado, desordenado. Partamos de la base que hoy tenemos fotocopia todos en el idioma que queremos. Antiguamente no. También era propio de la fiesta el intercambiarse regalos y el ayudar al prójimo, hacer limosnas, en la traducción que del Valle encuentra. La fiesta tenía, que son los dos mitzvot que acompañan a la lectura de la Megilá, es Matanot Levionim, regalos para el que necesita, lo traduce como limosna, y Shiluach Manot, que es mandar regalos entre uno y otro. La fiesta tenía con todo un carácter marcadamente profano y se celebraba con banquetes y jolgorio. Joda en castellano y en Argentina, joda. Chupi, bebida, comida, burla, risa, chiste, humor. Se sigue celebrando así. Más tarde se introdujo la costumbre de disfrazarse, convirtiéndose en el carnaval de los judíos. Es interesante lo que dice del Valle. No tengo hecho un estudio yo de esto, pero probablemente no es que el único origen sea los judíos nos disfracemos para Purim porque en el mundo cristiano se disfrazan para carnaval. Hay un vínculo, mayor o menor, si es absoluto, no lo sé. En los dos primeros capítulos del tratado, se contienen las prescripciones acerca de la lectura del rollo de Esther. Al final del capítulo segundo se enumeran una serie de preceptos que solo pueden realizarse durante el día y otros que pueden realizarse durante la noche. En el capítulo tercero, que es el cuarto en el Talmud babilónico, se invierten los órdenes. Es interesante que a veces en los manuscritos se invierte el capítulo 3 por el 4 y el 4 por el 3. Se trata de ciertas disposiciones acerca de la venta de objetos sagrados y de las parashiot, las porciones de la Torah, las perícopas, que han de leerse en determinadas fiestas y días de ayuno. Es decir, hoy en día la lectura de la Torah, de lo que leemos en muchas fiestas o días de ayuno, parten de acá. Y en el capítulo cuarto, normas sobre la lectura de la Torah y de las Haftarot. ¿Sí? Esto es un resumen de qué trata el libro de el tratado de Esther. Esto acá vamos a ver que es interesante, todo el lío, la primera,
Las primeras Mishnayot son bastante enquilombadas, complejas, difíciles de entender, dan por en hebreo es lo mismo, pero lo vamos a intentar entender con la ayuda de Del Valle y con las explicaciones mías hasta donde yo lo haya podido entender en profundidad, que no es demasiado, porque es bastante complejito esto. El rollo, el libro de Esther, se lee el 11, 12, 13, 14 y 15, ni antes ni después. ¿Qué es el 11, 12, 13, 14 y 15? ¿De qué mes? Del mes de Adar. La pregunta es, ¿Purim cae el 14? El amigo Jorge Masitelli dijo, Shushan Purim es el 15. Y acá dice que el rollo de Esther se puede leer el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. No aclara de qué mes, pero como todos sabemos, o partimos de la base cuando leemos la Mishnah, que sabemos que Purim y Purim cae en Adar, y sabemos que la principal mitzvah de Purim es leer el libro de Esther, sobreentendemos, se da por obvio el sujeto tácito acá, o el objeto tácito es el 11, 12, 13, 14 y 15 de Adar. De Adar. Este año la independencia argentina, como es feriado puente, se celebra el 11. Los argentinos todos sabemos que estoy hablando de julio, porque la independencia argentina es el 9 de julio. Ahora, la amiga Susana, que vive en Perú, no tiene por qué saber esto. Entonces yo le tengo que aclarar. Susana, la independencia argentina fue el 9 de julio de 1816. Como hay feriados puentes, a veces queda viernes, sábado, domingo y lunes un feriado. Y el 9 cae sábado, cae domingo. Por ejemplo. Entonces yo tengo que aclarar cuando el otro no sabe, no entiende o pertenece a otra cultura. En este caso era obvio que habló de Adar. La Mishnah da obviedades. Lo que pasa es que cuando la leemos y no lo sabemos, alguien tiene que aclarar. Por eso están los exégetas que hacen notas y explican. Voy a subir de a poco sin que se caiga. Ahí. El rollo, el libro de Esther, se lee el 11, 12, 13, 14 y 15 del mes de Adar. ¿Sí? Aclara el señor Carlos del Valle, investigador, en caso de año intercalar, la lectura tenía lugar en los días correspondientes al segundo Adar. Me molesta esto de hablar en pasado, pero él está analizando la Mishnah y es un estudioso de la Mishnah, no del judaísmo actual. No era antisemita ni era a propósito, tiene que ver con una forma de escribir. ¿Qué me molesta? No era. En las ciudades que están rodeadas de... Ahora empieza a explicar. Este balurdo de 11, 12, 13, 14, 15. A ver, ¿de qué habla? Muy bien. En las ciudades que están rodeadas de murallas desde los tiempos de Josué, se lee el 15. Muy bien. Ustedes me preguntan, ¿y qué ciudades estaban amuralladas? No lo dice el texto. Pero las ciudades que estaban amuralladas en los tiempos de Josué, se lee el 15. Aclara el número 3, conformándose a la práctica que estaba en uso en Susa, en Susán, la capital de Persia. Susán, por eso es Shushan Purim, que es el comentario que le hizo el amigo Masitelli, el amigo Jorge, de acuerdo a las costumbres que Shushan guardaban de cuáles fueron las ciudades que en la época de Josué estaban amuralladas. Y yo les pregunto a ustedes cuál es la ciudad más conocida que estaba amurallada, Jericó. Y Jericó no tiene que estar amurallada ahora, tiene que haber estado amurallada en la época de la conquista de Josué. Pero después el Talmud va a analizarlo, no es el tema trascendente. Desde los tiempos de Josué se lee el 15. En las aldeas y grandes ciudades se lee el 14. Aunque en las aldeas se puede adelantar al día de la asamblea. Está hablando de muchas asambleas. Ahora vamos a ver a qué se refiere. En las aldeas y grandes ciudades se lee el 14. ¿Sí? Acá dice Esther 9, versículos 17 y 19, basándose en lo que el propio libro de Esther fija como día de Purim. Si yo pregunto en todo el mundo judío, ¿cuándo es Purim hoy? El 14 de Adar.
Esto es lo que está diciendo acá. Aunque en las aldeas se puede adelantar al día de la asamblea. Lo podemos leer de acá y lo voy a leer y lo voy a explicar. Las asambleas precedentes, lunes o jueves. Ésdras estableció que los habitantes de las aldeas se reuniesen todos los lunes y jueves en las grandes ciudades para presentar en juicio sus querellas y para escuchar la lectura de las parashiyot semanales. Por esta razón, estos días eran llamados días de reunión. La gente, hoy en día vivimos en grandes ciudades, pero la gente vivía en poblados muy chiquitos y muy alejados. La familia de Jaime Rubens son todos de Roca, mi familia también de Colonia Rusa. En Colonia Rusa, entre un casco de estancia y otro, si es que se podía llamar estancia, lo que tenían en 1915, era un latifundio inerte, sin lógica y sin posibilidad de ser trabajado y producir. Hoy vale decenas de miles de dólares cada hectárea. Pero en ese momento era, entre casco y casco había 20 kilómetros. Entonces, entre casa y casa de cada familia judía colona, en lo que es el Alto Valle del Río, que para ubicar a aquellos que no entienden, está en el límite entre Río Negro y Neuquén, entre dos provincias. Está conexa a dos provincias que hoy conforman 3, 4, 5 ciudades, ¿sí? Roca, Chipoleti, Regina, Villa Regina y Zapala. Zapata o Zapal. No me acuerdo, después Neuquén. Son 4, no, Zapata no, Zapala no. Estas 3 ciudades y Neuquén, y en la mitad hay otra población que no recuerdo cómo es. Zapata en Mendoza, Fabián. No, hay una en Neuquén, pero me refiero a Zapala. Me refiero a otra cosa. Entonces, Zapata en Mendoza no lo conocía, pero gracias por el comentario, esa no la conocía. Entonces, en esas aldeas, los lugares chiquititos... Zapata, Fabián, es el cruce cuando vos vas para Tunuyán. Está bien, Jorge. Desvía para Tupungato. Bien, pero gracias por el comentario, esto es Zapala. Pero estas ciudades, de alguna forma la gente estaba muy alejada. ¿Cuándo se juntaban? Para Shabbat, para festividades. Y lo que Esdras estableció, Esdras y Nehemia, en el menos 400, menos 444, para establecer como numerito fácil de acordar, lo que establecieron es que la Torá se lee lunes y jueves. El Midrash tiene que ver porque una persona no puede estar 3 días sin tomar agua, se muere, por lo tanto no podemos estar 3 días sin leer Torá. Más allá de esto, lo que había los días lunes y jueves en las ciudades eran mercados. No estaba el Carrefour en la puerta de mi casa, ni el Coto, ni el Super Bea. ¿Sí? Ni el supermercado que cada uno quiera tener en su ciudad o país. Había mercaditos, estos mercaditos se movían y había una necesidad de comerciar. Entonces la gente abría el mercado público o el mercado el día lunes y jueves. Era intercambiar, trueque, vender, cambiar comida y demás, que se malograba, no había heladeras. Lo que había era rudimentario. Había formas de enfriar rudimentarias. Entonces, se encontraban esos días, por lo tanto, Esdras y Nehemia determinaron que esos días, en esos lugares, se monten tribunales. ¿Para qué? Para dirimir los problemas que tenía con el more Mario. Mario me debe plata. No, Fabián me insultó. Un matrimonio se quiere divorciar. Un hombre acusa a la mujer que no era virgen. Había como un tribunal. No estaba en los juzgados civiles o comerciales montados en el polo judicial en Mendoza, en la zona del parque, al lado de la cárcel. No había un polo judicial. Lo único que existía era en las grandes ciudades algún tipo de tribunal constante. Pero en las ciudades no tan importantes, aunque importantes igual, había lo que hoy se llamaría un juzgado de paz, un juzgado itinerante, que ciertos días se montaba en esos lugares y que permitían dirimir situaciones. Entonces, en las aldeas y grandes ciudades se lee el 14, pero en las ciudades más chiquitas, que no hay reunión constante, que no hay una vida constante. ¿Cuándo hago esto? Cuando se monta la feria, lunes y jueves. Por lo tanto,
Si se monta lunes o jueves anterior a Purim, llegó al 11. Empiecen a contar los días, por eso es 11, 12, 13, 14 o 15. El 15 en las amuralladas, el 14 en las ciudades normales, que es lo que hacemos hoy. Pero el 13, 12 o 11 dependía cuando caía lunes o jueves y qué día caía Purim. Si Purim caía miércoles, era el lunes, era el 13, era el 12. Si Purim caía, entonces depende cuándo cae Purim, si es 11, 12, 13. ¿Se entiende lo que digo? Pero el Talmud va a establecer que no es antes del 11 ni después del 16. Purim se celebra del 11 al 16. Esto no significa, y con esto cierro hoy, que, y esto lo vamos a leer de qué manera, lo leemos rápido. Esto no significa que a la comunidad le queda cómodo que el sábado de la noche celebramos Purim, entonces lo hacemos el sábado de la noche. Rabino, léete la Megilá y celebremos Purim. Total, ¿quién puede ir el miércoles? La respuesta es, pueden ir todos, pero no les importa. Pero como van el sábado al camping, se celebra doblemente Purim. ¿Por qué? Yo qué sé. Así funcionan nuestras comunidades. Número 2. ¿De qué manera? Si el 14 cae el lunes, en las aldeas y ciudades grandes se lee el mismo día. Porque el lunes es el día de lectura de la Torá normal. Y es un día de feria. En las ciudades con muralla, el 15. Si cae en martes o miércoles, en las aldeas se puede adelantar al día de la asamblea. Es decir, martes o miércoles es el lunes. Con lo cual, 14 o 13 o 12. Mientras que en las aldeas grandes se lee el mismo día y en las ciudades de gran muralla al día siguiente. Si ocurre en jueves, en las aldeas y grandes ciudades se lee el jueves, 14. En las ciudades rodeadas de muralla el día 15. Si ocurre en la vigilia de Shabbat, un viernes, en las aldeas se adelanta el día de la asamblea al jueves, mientras que en las ciudades grandes, en la rodeada de muralla, se lee el mismo día. Si ocurre en Shabbat, no pretendo que se acuerden y nunca voy a tomar esto como ninguna cosa que explico, pero esto menos. Si ocurre en Shabbat, en las aldeas y grandes ciudades se adelanta y se lee el día de la asamblea, mientras que en las grandes ciudades rodeadas de muralla al día siguiente, y ahí los vuelvo a mover. Si ocurre en el día siguiente al Shabbat, domingo, en las aldeas se adelanta el día de la asamblea. En las ciudades grandes se lee en el mismo día y en las ciudades rodeadas de muralla al día siguiente. Hay toda una elucubración. Quiero decir que si no les quedó muy claro, qué suerte que tienen, porque el Talmud esto lo analiza durante 15 páginas. Porque si bien groseramente está claro, cuando uno lo quiere bajar a la tierra, hay graves problemas de interpretación de esto. Así que no es un problema cuando a veces uno no entiende una Mishnah, es que del todo no es explícita, por eso el Talmud a veces dedica 4, 3, 2, 1, 10, 15 páginas a una Mishnah, para tratar de entender a qué se refiere. Bueno, la amiga Itele, Noé, Oscar que sacó la camarita, Gustavo que lo reté, pero la reté, le dije que desinstale el Zoom, y Gustavo también. Sí, Eduardo. ¿Para carnaval va a clase, lunes y martes? ¿Cuándo es carnaval? Creo que el 20, sí, 20 y 21. Bueno, vos averiguaste, perfecto, sí. Yo no sabía el número de Mishnayot, pero 4 capítulos, sí, señor. Supongo que sí, salvo que llame Peckerman o salvo que decidamos ir a algún lado o algo, pero yo entiendo que ese lunes y martes, salvo que llame Peckerman, lo cuento para los no argentinos o los que no tienen memoria, en un gran programa, en una época que tenía mucho humor y hasta buen humor, que era el programa de Marcelo Tinelli, mandaban a una persona que ya falleció a que rompa una pared, o por ejemplo aparecían en la casa de Jaime Rubén en La Plata, y decían que por orden de una municipalidad tienen que hacer un pozo en la puerta o poner un teléfono público o clavar un palo de luz exactamente en la puerta, y le mostraban la orden a Jaime Rubén. Entonces decía, salvo que llame Peckerman. Y en ese momento por la radio decían, aquí Peckerman.
y se armaba un lío bárbaro porque tenía el pico y la pala como para empezar a romper, nunca iba a romper nada. Pero la gente se enojaba, insultaba, ¿no? Entonces digo, salvo que llame Peckerman, por eso va a haber clase todos los días en principio. Así que yo no esté, que pase algo, que viaje a Buenos Aires, que decidamos estar en Buenos Aires, no lo sé, salvo que llame Peckerman, hay clase en Carnaval también. Don Jaime. Sí, respecto al tema de disfrazarse. El tema de disfrazarse. Dijiste al principio, en realidad toda la zona mediterránea en esa fecha, antes inclusive de la era común, tenía fiestas en las cuales la gente se emborrachaba y se disfrazaba. Esa no la sabía, bien. Las fiestas dionisias, las del dios del vino. Sí, correcto, de Baco o Dionisio, el dios del vino. También conocidas como las bacanales. Tal cual, por fiesta de Baco. Entonces, en toda la zona del Mediterráneo, cuando un poco antes de que empezara, digamos, sobre el final del invierno, que la gente empezaba a salir, se hacían fiestas donde la gente se disfrazaba, se emborrachaba, etc. No lo sabía que era para esta fecha, no sabía esta costumbre, y aclaro una cosa obvia que vos dijiste, pero la das por obvio. Al final del invierno, el hemisferio norte. Claro. Es decir, los tipos salían del invierno, salían del frío, salían de los días cortos, y ¿qué es lo primero que hacían? Lo mismo que hizo Noah cuando bajó del arca. Joda. ¿Eso también es por el Carnaval de Venecia? No lo sé. El carnaval tiene el origen en Carnaval, todo el origen de la fiesta, no el carnaval de Venecia, el carnaval en general, porque el de Venecia, el de Río o el de Gualeguaychú es en la misma fecha. Es anterior a luego las distintas, luego el cristianismo, como es común, hace un sincretismo, lo incorpora, pero son las bacanales, son fiestas previas del Mediterráneo. Bien, no sabía, y repito, bacanales viene del dios Baco, que no es el esposo de la vaca, sino el dios del vino. Había una primer novia, la abuela, doña Sara, tenía un marido que no era el abuelo de ella, que era don Abraham. Don Abraham, un judío que vale la pena nombrarlo y recordarlo, íntegro, que le importaba la tradición, que peleaba por su futuro judío y de sus nietos, el viejito Abraham. Él en un momento entró y estábamos haciendo un asado. Dijo, uy, un baco, qué rico el baco a la parrilla, porque en su castellano el asado era un baco, ¿sí? Un baco con B corta. Un baco, el esposo de la vaca, es un baco. Entonces, pero bacanal no viene de baco, sino con B alta, o podría ser con B corta, pero en este caso es con B alta, o B larga, que se refiere a el dios Baco, que es el dios del vino, el dios de embriaguez, de todo esto. Vale el comentario, esta no la tenía presente, buenísimo, y vamos a ver si mañana empezamos con el libro de Esther y o seguimos con la Mishnah.